Hola, hola, buenos días. ¿Me escuchan todos? Sí, Muy bien. Teníamos una tarea este día, entonces vamos a revisarla. Vamos a empezar con la señorita Jessie Coreas, que nos acompaña esta mañana. Nos hace el favor, Jessie, y nos comparte y nos explica cómo hizo la operación ahí. Yolanda, su micrófono está abierto. Permítame. Muy bien, voy a cerrar acá el chat para que se vea más amplio. Ya lo tiene listo y empieza la explicación la señorita Jessie Coreas. bueno, buenos días. Según como según como Yolanda explicó la vez pasada, la verdad que no lo había hecho ni una vez así. Anteriormente no sé cómo es que lo había hecho, la verdad. Era Pero, una nueva forma entonces. ajá, era de otra forma. Entonces, siguiendo el consejo de nuestra compañera Yolanda, me fui a ordenar y filtrar. Entonces, acá me fui a filtros y si ve, se le quitaron los filtros que tenía cada uno de los, ¿cómo se puede llamar? De las columnas. De las columnas, ajá. Entonces, al colocarle filtro, me aparecen unas flechitas. Entonces, le daba la flechita y aquí tiene seleccionado todos, pero quitaba la selección de todos y como usted había dicho que acá quería encargo, quería docentes y creo que el otro era administrativo, ¿verdad? Sí, Entonces vamos a dejar administrativo acá, le daba a aceptar y si se ve y se fija, en realidad solo me quedan administrativos y se corta también la información. muy bien. ¿Y qué más había dicho? Solo eso había pedido ahí. Acá en cargos y facultad, en facultad sí creo que fue ingeniería. Muy bien. Entonces volvemos a hacer lo mismo y selecciono solo ingeniería, doy a aceptar. Y ahí me reduce toda la información que teníamos. Entonces solo hay tres, ¿verdad? O sea, Ah, ¿cómo vamos a leer la información en ese caso? En el caso, a la hora de filtrar la base de datos, porque esta base de datos puede ser hasta de millones de registros y el procedimiento va a ser el mismo. Pero para leerla, entonces en ese caso, tendría que decir usted que para la Facultad de Ingeniería solo hay disponibles o están disponibles, porque ya están gente, o sea, son gente contratada que ya está, solo hay tres personas que ostentan el cargo administrativo. Y ahí tiene, por ejemplo, una diferencia con respecto al salario. ¿Por qué podría tener diferentes salarios, Jessy? por tal vez puede ser que uno tenga ya más años y tal vez le han ascendido un poco al salario, ¿verdad? Por la cantidad de años, o otro puede ser por la experiencia que tengan. Muy bien, perfecto, correcto. Casi siempre, digamos, el cargo puede ser el mismo, pero va a haber una diferenciación con respecto a los salarios dependiendo la cantidad de años laborables y también de repente, por el tipo de profesión como tal con la cual entró. Digamos, tal vez esté en el mismo cargo, pero si hace otro tipo de actividades administrativas, porque ahí no aclara, solo dice que es administrativo, no dice en qué área específicamente hace lo administrativo. Entonces de repente puede ser que eso haga la diferenciación con respecto al salario. ¿De
acuerdo. O sea, todas esas cosas que estamos viendo ahorita es justamente lo que ustedes tienen que aprender a manejar a la hora de poder explicar o proyectar la información con respecto a la base de datos. Normalmente las personas se afligen cuando ven esta cantidad de información, pero ya se fijaron ustedes que con la herramienta adecuada, y quizás me atrevo a decir que con el vocabulario para la hora de explicar lo adecuado, pues sale fácil, ¿de acuerdo? Entonces no hay mayor problema. Pero esos digamos que son como las ventajas que tiene Excel. No hay ninguna otra aplicación dentro del área ofimática que haga esta funcionalidad de poderlos proyectar la información de forma así tan resumida. ¿Y cuánto se tardó? Fue que unos 1 o 2 minutos quizás que se tardó para poder hacer eso. Ahora, estas bases de datos, insisto, pueden ser mucho más grandes, y esta es la forma más práctica o más sencilla para poder reducir o poder extraer información de la base de datos. También esto podría funcionar que de alguna manera ustedes pudieran hacer esto para poder hacer gráficos. Acuérdense que Excel pues prácticamente nos sirve para procesar la información, pero para proyectar la información, ¿qué podríamos utilizar, Jessica? Para procesar la información. No, para proyectar. Procesarlo hace Excel. Vaya, para proyectarlo, no sé, Ajá. pues es que no me acuerdo de las palabras, pero pudiéramos, no, la verdad no. Utilizar una aplicación, por ejemplo PowerPoint, para poder proyectar la información, ¿de acuerdo? Porque PowerPoint no nos va a servir para poder hacer lo que estamos haciendo en este momento y poder, digamos, de alguna manera extraer la información que nosotros queramos. Entonces, solo nos va a servir para que nosotros podamos proyectar la información que ya extraímos. Por eso es que de alguna manera todos los programas ofimáticos como los que estamos viendo o hemos estado viendo se van complementando uno al otro. En el caso, por ejemplo, Word, si yo les pido un trabajo de investigación, ustedes tienen que elaborar un ensayo, una tesis, lo que sea en Word. Ese es el documento que van a entregar. Pero en eso de documentos, si es una investigación, casi siempre lleva datos estadísticos. Esos datos estadísticos, ¿dónde los van a procesar? En Excel. Y para proyectar esa información que ustedes extrajeron de los datos de la investigación, ¿qué van a utilizar? PowerPoint o cualquier otra aplicación que haga esa función. Entonces, por eso así como usted dice que, disculpe, así como usted dice que vamos a entregar tal vez una tesis así, tendríamos que ir presencial. ¿Cómo? Para entregar la tesis así como usted dice, tendría que ser presencial. No, para nada. En línea. En línea, de hecho, fíjese que hoy con el tema de la pandemia, así se hicieron las defensas de tesis, así se han hecho, de hecho hasta la entrega de los títulos así se hicieron en algún momento, que prácticamente los encargados de entregarlos, pues salían ahí en pantalla, mostraban quién estaba y no aparecía la persona porque no podía ir. Hasta después como que iba a recogerlo o se lo enviaban a algún lugar. O sea, por eso es que el tema de la tecnología de alguna manera nos ha facilitado esto. Obviamente nosotros, y mucho se habla de eso, y esto es un dato muy interesante para todos, y es que mucho se habla de que nosotros los latinos, por eso nos ha costado un poquito adaptarnos al tema de la virtualidad. En otros países, Estados Unidos o cualquier otro país europeo, esta metodología ya la tenían desde hace un montón. Por ejemplo, los títulos, las carreras, etcétera, se imparten de forma virtual. Ya usted le llega, mire, ya terminamos la carrera, ya es tal cosa, ya es el título. Pero en cambio nosotros, de acuerdo a lo que se dice, es que como somos un poquito más afectivos
Entonces, de alguna manera, siempre queremos estar con el calor del otro ahí en el salón, recibiendo la clase. Y de alguna manera es cierto, porque se nos ha complicado a veces que ya no queremos seguir estudiando porque no encontramos como esa dinámica de estar frente a una cámara, de estar escuchando a alguien que no podemos ver o no podemos hacer la pregunta oportuna. Y aquí porque tenemos poca gente y que todos ustedes son muy educados en ese tema y que apagan el micrófono y que intervienen cuando se les pide. Pero hay momentos a veces cuando son grupos bien grandes donde se hace todo ese ruido extraño porque abren todos los micrófonos y entonces todo eso a veces a las personas no les gusta y no terminan de acostumbrarse. Por eso les digo que así ha funcionado y no dudo yo que muchas de estas metodologías que se quedaron con este tema de la pandemia se vayan a seguir implementando. De hecho, muchas universidades agregaron ahora ya a la oferta educativa otras carreras que están ya virtualizadas totalmente. Y justamente por eso, porque, insisto, nosotros no estábamos muy familiarizados con eso. Eran escasas las carreras que estaban virtualizadas y las universidades que tenían esa modalidad. En cambio ahora no dudo yo que vayan a salir mucho más de eso. Imagínese, usted vive por ejemplo en San Miguel y quiere venir a estudiar hasta San Salvador, o sea, es un gasto complicadito, ¿no? Porque si se va a venir a vivir tiene que alquilar, si va a viajar, cosa que creo que es imposible, está difícil también. Entonces, mientras que con la virtualidad, pues obviamente esas cosas se terminan, porque prácticamente usted puede estar donde sea. Podemos estar recibiendo un curso, podemos estar recibiendo un posgrado, una carrera en otro país y estando aquí desde la comodidad de nuestra casa. Obviamente hay otras limitantes, como ya sabemos. Una es que nosotros todavía no estamos acostumbrados a eso. Esa es la primera para mí. La otra es también que nuestros países no tienen los recursos adecuados como para poder emprender sobre esa marcha. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, Jesse, ¿de cuántos megas es su internet? Es que no es residencial, Es de datos. es de datos. Pero ¿cuánto come? 3 gigas. 3 gigas. Eso le Sí. alcanza para una clase. No, para 2. Para dos, es una semana, digamos. Sí. Entonces, si ustedes hacen las cuentas, de alguna manera también genera un gasto. Y eso también tiene que ver con la capacidad, porque en el caso cuando nosotros somos prepago, por ejemplo, nosotros compramos paquetes, pero no nos dan, o sea, nos dan una cantidad de gigas, pero no una cantidad de velocidad, sino que ya está como estandarizado. Mientras que en el internet residencial usted puede pedir, por ejemplo, que de 15, 20, ahí hasta como de 100 creo ya, pero obviamente así son los costos. Entonces en estos países más desarrollados que el nuestro, tienen ya por defecto las cantidades de megas en el internet altas. Entonces por eso es que para ellos no se les hace difícil compartir la pantalla, hacer esto, hacer lo otro. Mientras que acá en El Salvador se ha hecho un poco complicado. Si ustedes, por ejemplo, tienen hijos o qué sé yo, se les ha hecho complicado, por ejemplo, estar... El camarón, el pescado, la lona. Donas van vendiendo. Es el pescado. Donas dice, ¿o qué más dice? Pescado y la lonja, dice. Ah, bueno, okay. Pero a lo que me refería yo que, por ejemplo, ahorita se ha hecho un problema con esto también porque la gente a veces no tiene internet, a veces no tiene, no sé, ni luz a donde poder conectar los equipos, etcétera, porque esa es la realidad nuestra. Entonces también eso ha afectado a nuestra misma idiosincrasia, pobreza, etcétera, nos ha afectado también para poder afrontar esta situación. Entonces, por eso es que es mejor aprender de forma virtual para que cuando ya esto primero Dios, algún día se llegue a normalizar y se termine, pues nosotros estemos preparados. Porque si usted está esperando que pasen las cosas, imagínense ahorita ya hubieran pasado, ¿cuánto llevamos ya con pandemia, Jessy? Para 4. Para 4 años, imagínense 4 años perdidos de su tiempo, sin estudiar, sin hacer nada, esperando que se termine. Entonces
la gente empezó a darse cuenta de eso y empezó a estudiar y de esta forma porque no había demás. Así que a lo mejor aquí vamos a hacer las defensas y todo lo demás al final del curso. Pero Y si se cae el internet en ese rato, cero nos va a la tocar. perdonamos, vuelve a conectarse, no pasa nada. Le doy otra hora para que defienda. Mm. Lo importante es tener el conocimiento sobre las cosas. Entonces, ya se fijó que fácil es hacer uso de los filtros, uno, y dos, cuánta información nos puede arrojar de forma rápida, así sin tanta cosa. La opción, me recuerdo que dijo Eric, que era la de, por ejemplo, generar una fórmula y a partir de esa fórmula sacar otra columna y poder, digamos, extraer los cargos, las facultades y todo, no estaba del todo mal. Solo que el problema es que para cuando es un gran volumen de datos, imagínense por ejemplo la base de datos, imagínense que les pasaran la base de datos del DUI Centro, o sea, de todo lo que tienen DUI en El Salvador. ¿Cuántas personas creo que son, Jessy? Un montón, miles. Más o menos, ¿cuánto? Unos 5,000 o más. Millones. La gente que tiene DUI en El Salvador, ¿cómo van a ser 5,000? Millones. Correcto. Pueden andar, si hay 12, digamos, actualmente, ciudadanos, digamos que por lo menos unos 10 han de ser con DUI. Sí. 10 millones. Entonces imagínense agarrarla, sería interesante la verdad conseguir esa base de datos y empezar a despedazarla así como hicimos ahorita. Y por ejemplo extraer las personas que tienen dentro de un rango de 10 a 25 años, por ejemplo. Pero bueno, eso, vamos a ver el otro ejemplo porque creo que nos falta uno. Acá. ¿Correcto? Ese Aquí. ya lo tiene. Sí, era Palmira y cargo administrativo. Muy bien, perfecto. ¿Alguna pregunta para Jessy, Yolanda? No, quizás no con respecto a eso, no, pero tengo una inquietud. Yo, ingeniero, si se quisiera desplegar datos con colores, discúlpeme, en ese caso no funciona algo sobre el formato condicional. Ah, ¿cómo no? Pero el problema es que casi siempre, por ejemplo, cuando hacemos ¿cómo se llama? El formato condicional, tenemos que generar como nuestra propia tabla, por decir así. Sí. En cambio, con lo que estamos haciendo ahorita del filtrado, pues prácticamente cualquier base de datos que tenga características, porque una base de datos, y eso tómenlo en cuenta, una base de datos tiene que tener encabezados. O sea, no cualquier hoja que ustedes agarren va a ser una base de datos. Tiene que tener encabezados. Si esos encabezados no están, tienen que crearlos ustedes para que digamos, la inteligencia ¿cómo se llama? De Excel detecte que esa es una base de datos. Por eso es que muchas veces cuando ya lleguemos a esos otros temas que vamos a ver, les va a pedir que de repente ustedes tienen desordenada la base de datos. Entonces les va a decir que tienen que colocar encabezados. Y lo que decía Yolanda, sí también se puede. Pero es un poco más complicado cuando son volúmenes de datos muy grandes. Eso es un poquito más fácil, digamos, porque imagínense que usted tiene una hoja de las notas o qué sé yo de los alumnos, por ejemplo. Sí. Digamos que usted tiene 5 grupos y los 5 grupos los tiene todos metidos en una hoja, no están ordenados. Sí. Entonces usted podría hacer uso del formato condicional y por ejemplo asignarle a cada sección un color y usted poder hacer filtrado por colores. Pero eso estamos hablando que si usted tiene 40 alumnos, que son bastantes por grado, digamos, 4 por 5, ¿cuánto es? 40. Ah. No, es 20. 5 por 5, 20.
¿Cuánto es, Yolanda? Ahí hágalo de Excel, 4 por 5. ¿Cuánto? 20, 5 por 4, 20. 20, pero como estamos hablando de cientos, ¿cuántos serían entonces? Ah, se refiere a multiplicar por cuánto? O sea, multipliquen 40 por 5. Ah, 420. ¿Cuánto? 420. 420. Perdón. 40 por 5, 200. Ah, hoy sí va. No, oye, sí, hoy sí que no. Sí, Mal. Es que yo le había escuchado 4 por 5. No, Está al revés, es que le voy a explicar. Se hace así para no hacer totalmente el cálculo. Entonces se multiplica 4 por 5. ¿Cuánto es, dijeron? 20. 20, pero como estamos hablando de 100, entonces son 200, ¿de acuerdo? Porque está multiplicando 40 por 5. Por eso es que se hace así. Pero tampoco es lo que te digo. Vaya, ya me queda tarea aprender la tabla. De hecho, la tabla del 4. Bueno. Muy bien, pero a lo que me refería es que, digamos, no son muchos registros, porque a lo mucho Yolanda podría tener 200 registros de 200 alumnos. Entonces, ahí sí podríamos hacer el formato condicional y no habría ningún problema. Pero para bases de datos, no considero yo que sea recomendable. Porque prácticamente, Yolanda, las bases de datos nos sirven para extraer información y llevarla a otra hoja, digamos, para poderla trabajar y ordenarla. El caso de lo que estamos hablando, que imagínense tuviéramos la base de datos del DUI Centro y usted quisiera saber, por ejemplo, imagínense que quisiera saber cuántas personas saben leer y escribir o cuántas personas no saben leer y escribir del Salvador. Hay un registro de eso, de hecho. Entonces ustedes pudieran hacer el filtrado, sacar la información, llevarla a otra hoja y obviamente ahí empezar a trabajarla con todas las herramientas que tiene Excel, que ya sabemos, formato condicional, podemos hacer los filtrados inteligentes, podemos hacer gráficos, etcétera. Todas las herramientas que tiene. Pero más o menos por ahí iría la cosa. No sé si se entiende, Yolanda. Sí, perdone. Si se tiene, ejemplo, la pantalla que tiene la niña Jessie ahí, con sus respectivas columnas, ahí no se puede aplicar el formato condicional. Entiendo que usted dijo que hay que tener una hoja aparte para copiar ciertas columnas de interés. Lo que sucede, quiten los filtros, perdón, Jessy, por favor. Lo que sucede es, digamos, vamos a hablar de las buenas prácticas, Yolanda. Sí. Y una buena práctica es que la base de datos suya, y ya cuando veamos otro tema ahí, quizás me van a entender un poquito mejor, pero al menos ahorita voy a tratar de explicárselo así. Una buena práctica es que las bases de datos les van a servir a ustedes para extraer información. No trabajen información colocando los condicionales ahí o aplicando colores, no, así. A lo mucho como está un encabezado, le ponen un color al encabezado, esa es la base de datos, ¿de acuerdo? Sí. Pero digamos, como dijo usted, la información de interés que nosotros extraigamos de la base de datos, hay que llevarlo a una hoja diferente. Y en esa hoja pues ya le damos el formato que nosotros queramos y de igual forma podemos aplicar todas las herramientas. ¿Por qué no es recomendable utilizar tantas cosas dentro de la base de datos? Porque las bases de datos son datos en bruto, ¿de acuerdo? Y digamos el filtrado, las tablas dinámicas, cualquier otra cosa que nosotros le apliquemos a las bases de datos, nos van a servir para poder extraer información. ¿De acuerdo? Ya saben ustedes que no es lo mismo dato que información. ¿Eso lo tienen claro? Sí. ¿Yolanda? Sí. Ok, entonces la información que ustedes extraigan de la base de datos, es así. Pueden llevarla ustedes a otra hoja y ahí poder trabajarla con todas las herramientas que puedan. ¿Por qué les decía que no es recomendable utilizar tantas cosas en la base de datos? Porque
ahorita esta base de datos, por ejemplo, ¿qué tipo de computadora tiene usted, Jessy? Una Dell Una Dell, marca Dell. Ajá, ¿y qué procesador tiene? 4 de 4 RAM creo que es. No, O- esa es la cantidad de gigas que tiene. Pero ahí es una laptop, ¿verdad? sí, Ahí a un ladito dice i3, i2, Core Duo, i5, i6, i7, i7, 8, 9. y 5, solo y 5. Ok, es un Intel i5 y tiene 4 GB de RAM. Entonces, ¿por qué no es recomendable meterle tantas cosas a las bases de datos? Porque esto para la computadora de Jessie es risible agarrar una base de datos como esta. Pero una base de datos como las que yo les estoy diciendo, las máquinas se ponen algo mal, se ponen locas como decimos. Y ya no pasan, se quedan trabadas y a mayor cantidad de cosas que usted le agregue a la base de datos, así también demanda más recursos de la computadora. Y de hecho, una base de datos no es recomendable trabajarla con un procesador abajo de un i3, porque se quedan trabadas y no funcionan. Por ejemplo, que ya van a ver que cuando veamos las tablas dinámicas, ahí van a ver ustedes el poder de lo que les estoy hablando. O sea, las máquinas se quedan trabadas porque demandan muchos recursos. O sea que así como el compañero, el otro compañero, ¿cómo se llama? Eric, el que está trabajando en una tablet, No entonces le podría, costaría más. no podría, no podría. O sea, por eso le digo, tal vez le va a abrir la base de datos, pero trabajar no va a poder. La base de datos, insisto, está lo mínimo recomendable de unos 4 GB de memoria RAM y de un procesador de un i3 para arriba. Entonces, por eso no es recomendable meterle tantas cosas a la base de datos. Entonces, su misión con las bases de datos es extraer la información. Y les voy a poner el ejemplo de lo que les estaba diciendo. Si nosotros tuviéramos la base de datos del DUI Centro, por ejemplo, y yo les pidiera que extrajéramos cuántas personas no saben leer y escribir de El Salvador. O sea, no crean que nos va a poner una hojita, nos va a poner que alrededor de unos, hagan de cuenta que nos va a poner 500.000 de registros, unos 500.000 registros. Esos 500.000 registros tendrían que llevarlo a otra hoja ustedes y ahí empezar a trabajarlo. O sea, no es tan fácil, por eso meter cosas dentro de la base de datos, porque le va a demandar más recursos y al final se le va a hacer imposible poder trabajar. Entonces la idea, en el caso contestando a Yolanda, es sacar la información de interés de las bases de datos, llevarlas a hojas externas y ahí empezar a trabajarlas con todo lo que ustedes vayan aprendiendo y vayan conociendo. ¿De acuerdo? Sí, gracias, ingeniero. Muy bien. Entonces, digamos, estas son bases de datos, como les decía, sencillas, pero que nos ayudan o nos devuelven ciertos resultados importantes. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer un sí anidado en la columna J, Jessy, Una columna J. escríbale ahí, vamos a ver, quiero ver. ¿Lo puedo hacer aparte? ¿Hola? ¿Lo puedo hacer afuera de la información? Sí, pero quiero ver. Copie del registro 1 hasta el registro 30, incluyendo los encabezados. Eso. Acá. 30, no, 31 tiene ahí. Pero usted dijo que es del encabezado. Sí, Ok. Mm. no miramos nada, vaya. ¿Hasta acá? No se ve. No, Ahí sí. o mira usted, Yolanda. Yo sí veo. Vaya, no pagaron mi internet, entonces ya después. Ya lo hice. Ya lo logré. Qué bueno, qué bueno, porque no. A ver, sí, dice que tengo problemas de conexión. Luego a Jessy también. Vaya, ahora cópialo en una hoja diferente entonces.
justamente aplicando lo que estamos diciendo. Yo puedo extraer o puedo tomar datos de una base de datos y empezar a trabajarlos por aparte, solo para efectos de extraer otra información. No miro nada, pero bueno. Yolanda, usted sí. Hola. Ahora, Ah, Jessy. qué raro. Me desconecto y lo vuelvo a conectar. Yolanda, usted sí mira. Yo sí lo estoy viendo. Ya copió la niña Yes. Vaya niña Jessy, entonces hágame el favor, deje de compartir y vuelva otra vez porque yo no miro nada. Bye. Sí, sí, creo que ahí está. Eso, muy bien, hoy sí. Ey, pero solo copiamos uno, ¿no? Sí, o era todo. Era todo, Jessy, o sea, 30 registros. Es que este maestro no se explica rápido. A ver, acá vamos a ver. Vamos a ver. Ahí está. Vaya. Dele deshacer, por favor. Y le voy a enseñar algo. Al último que hizo, deshacer. A lo último que hizo. Ahí. Vaya. De clic derecho y le va a dar en pegar. Clic derecho. Fíjense, ahí quédese eso. Vale, fíjense, ahí por favor, ustedes también tienen que aprender esto con el caso de Excel. Excel tiene diferentes formas de poder pegar, así como es en nosotros, digamos, programa, también Excel. Pero ¿cuál es la ventaja de saberlo? Por ejemplo, ahí Jessy ya va probando y si ustedes se fijan, todo va cambiando de acuerdo al tipo de formato que nosotros vayamos utilizando. Voy a ir por el primero, Jessy. Le va poniendo ahí y yo le voy a explicar. Ok, va. Fíjense, no voy a dar clic, solo es el que ahí. Vale. Ahí lo que hace es que agarra el formato que tenía aquel primer dato que ustedes copiaron y lo viene y lo pega tal cual. ¿De acuerdo? Si ustedes tenían errores de fórmulas, etcétera, se los va a traer para ahí y se los va a poner igual. Entonces, ese es como el clásico cuando usted hace control C, control V. Ese es el copiado y pegado normal. Luego tenemos el otro, el de la par. ¿Qué es lo que hace ese? Ese lo que hace es que le copia exactamente nada más lo que contenga la celda, o sea, el valor. Si ustedes se fijan, hasta los mismos encabezados desaparecen, porque solo le importa el valor que contenga la celda. ¿Cuándo nos puede servir, por ejemplo, esto, Yolanda? No voy a dar clic. No respire. Cuando diría yo que cuando no queremos que copie errores, Ajá. porque usted mencionó que la anterior opción es copia con errores, ¿verdad? De fórmula. Creería yo que ese es el propósito. Esa podría ser una. ¿Qué otra podría ser, Jessy? ¿O para qué podría servir esa? Tal vez para cambiarle formato, para cambiarle color o no sé, agregar algo más. Entonces podríamos decir que nos puede servir más para cuando nosotros queremos personalizar la información. O sea, personalizar significa que la voy a acomodar a mi gusto y no voy a utilizar la forma que tiene de donde lo traigo. ¿Para qué otra cosa les puede servir esto? Para cuando ustedes van y por ejemplo quieren, no sé si alguna vez han hecho el intento de copiar datos de Word y pasarlos a Excel. ¿Han hecho eso? No. Sí, bueno, yo he hecho de Excel a Word. ¿Y al revés? De Word a Excel no.
Deberían de probar, es una lata, les voy a decir, cuesta. Yo he extraído, estaba inventando, pero el color en PowerPoint. PowerPoint Ah, creo que- o Paint creo es. Le colocaba el color a la página que yo quería y lo traía a Excel para ponerle de fondo. ok, ok, perfecto, está bien, me parece bien. Pero vaya, en este caso nos va a servir cuando queramos hacer ese tipo de vaciado de información, cuando nosotros lo traemos de otro lado. Cuando nosotros traemos de Word, ahí es donde más que todo nos puede llegar a funcionar también. ¿Por qué? Porque el Word tiene un formato diferente a Excel. Si ustedes se recuerdan, ¿cómo podemos ubicar la información en Word? Yolanda. Se refiere al copiado de Word a Excel. No. ¿Dónde o qué utilizamos para ubicar la información de así como este tipo en Word? Fíjese que yo, en mi caso particular, cuando he hecho copiados, he utilizado, si no me equivoco, de esas opciones, entre la cuarta y la quinta, por ahí he usado esas opciones. No, no, Yolanda. O sea, la herramienta que usted utiliza en Word para poder ubicar información parecida así como está esta, ¿cuál es? Los archivos. Frío, frío, totalmente. La barrita de guardado del disco. No. Quizás no he comprendido. Ajá, no. Ajá. Yo. Escuchen bien. La herramienta que Word tiene para poder, digamos, mostrar la información así como esta que tienen ahorita, ¿cuál es? ¿Cómo se llama? Como la herramienta ¿Sí? de Word para... Mostrar información parecida así como la que tiene ahorita, aquí en Excel. Visualización. No, para nada. No, quizás no he comprendido la pregunta. Perdón, ingeniero. Jessy. creo que mostrar pestañas o ¿cómo se llama? Sí, creo que eso es. No. No. La herramienta que utiliza Word para poder mostrar la información como la están mostrando ahorita aquí en Excel se llama tablas. Bueno, qué bueno. Para mí es nuevo eso. Estoy aprendiendo. O sea, esa es la herramienta. ¿Cuál es la única similitud que tiene Word con Excel? Las tablas, es lo único. Si usted hace una buena tabla en Word, y por eso a veces... Y los gráficos. También, correcto. Pero en el caso, fíjense que ahorita suele pasar eso. Con los grupos que están iniciando, a veces no creen. Y ahorita ustedes que ya están en el 3, entonces ahora creo que ya lo comprenden. No me creen cuando les digo que esto se va haciendo acumulativo. ¿De acuerdo? Si usted aprendió a usar Word y a utilizar las herramientas, cuando venga, por ejemplo, acá, no le va a costar tanto Excel, porque va a saber que es una celda, que es una columna. ¿Dónde empiezan a conocer ustedes estos términos? En Word, en las tablas. ¿Se recuerdan cuando le dicen, por ejemplo, Jesse, sin ir a hacer trampa ahí a la computadora ahorita, ¿cómo creamos una tabla en Word? Me voy a insertar. Ajá. Elijo formato, creo que se llama, o tablas. No me acuerdo cómo se llama. Le doy insertar, no sé cuántas tablas, cuántas líneas o cuántas verticales y horizontales necesito y le doy clic y ya. No, totalmente equivocada, Jessy. Para empezar, los términos que está utilizando no son para alguien que ya cursó Word. Pero si usted dice que podemos...
Para Esas ins- verticales y esas horizontales tienen nombre. ¿Cómo se llaman? es que ahí no me acuerdo. Por eso le puse ese Ayúdame, nombre. Yolanda. Sí, dijo aspectos correctos la niña Jessie, en donde sí es de irse a la opción insertar, luego a tablas, y ahí se abre una ventana. Bueno, tiene dos opciones, me parece, de elegir filas y columnas. Ajá. Yo me iría a la parte de tablas donde me abre una ventana para definir cuántas filas y cuántas columnas tiene, haciendo, Miren qué interesante. haciendo Aquí es donde la información se complementa. Para empezar, yo decir, las horizontales se llaman filas, Ah, las verticales se llaman columnas. O sea, ujú. ya no pueden utilizar ustedes esas líneas para abajo y para arriba. No, estos los términos como son. Uno, dos. Y qué interesante lo que dijo Yolanda. ¿Por qué? Porque quiere decir que cuando ustedes empezaron a hablar de filas y columnas fue cuando entraron a Word. ¿Y cómo o en qué herramienta empezaron a utilizar esos términos? En las tablas. Entonces, por eso insisto, la información con los cursos se va haciendo acumulativa. Ahorita nosotros estamos hablando de Word y que ustedes tienen quizás como, no sé, 12 meses que vieron esos temas quizás y todavía siguen siendo funcionales. Entonces, en Excel pasa lo mismo. Excel está compuesto por una cuadrícula, pero esa cuadrícula tiene nombre. ¿Cuáles son los tres elementos que componen a Excel? Vamos a ver. Mm, Yolanda. tiene filas representadas por los números, tiene columnas representadas por las letras y las celdas. ¿Qué es una celda, Jessie? una celda. Es, son estas. ¿Hola? Son estas que aparecen acá. Ajá. Pero un concepto para ellas. Celda serían ¿Cómo le las podría, que... imagínese que a usted le toca que explicarle a alguien qué es una celda, pero esa persona no sabe nada. ¿Cómo le explicaría? Bueno, la celda es donde yo le colocaría información. Pero eso le diría a una persona. No, tal vez con esas palabras no, pero para explicarle tal vez a usted. Yolanda, ayúdele. Sí, la celda es la intersección o la combinación entre una fila y una columna. Es una intersección de una fila y una columna. Por ejemplo, la columna H hace una intersección con la fila 2 y ahí queda un pequeño cuadrito y ese cuadrito es el que le llamamos celda. ¿De acuerdo? Términos básicos de Word, no de Excel todavía. ¿De acuerdo? Esos términos tienen que usarlos ustedes, o sea, sí, rápido, ¿están listos? Entonces, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque cuando nosotros empezamos a ver el tema de filas y columnas, pues prácticamente es utilizando la herramienta de tablas allá en Word. Entonces, el problema quizás no es que ustedes no me comprendan la pregunta, sino que no han identificado ustedes en Word como una herramienta la opción de tablas, sino que normalmente nosotros hacemos en automático las cosas y se nos olvida de repente cómo se llaman las cuestiones. De hecho, fíjense que esto suele pasar también cuando nosotros aprendemos de algo de forma empírica. Imagínense, un señor aprendió a hacer sillas, por ejemplo, pues él mete el clavo aquí, da un martillazo allá, qué sé yo, hace la silla. Y Jesse le pidió una silla y se la hizo. Pero y le pregunta, mire, ¿cómo hago para hacer una silla? ¿O qué tengo que hacer? Pues a que no le puede explicar porque él lo aprendió así. Mientras que si usted va a alguien que estudió ese tema, le va a decir, mire, tiene que tener una herramienta como esta, cortar transversalmente esto. O sea, le va a explicar. Entonces lo mismo pasa acá. Ustedes tienen que entender que son herramientas las que están. Entonces, Word, digamos, empezó con las tablas. Pero, ¿cuál es el problema o cuál es la diferencia de las tablas con las hojas de cálculo? ¿Cuál es esa? Vamos a ver.
¿Cuáles creen ustedes que es la diferencia? Jessy, ¿Cuál es la diferencia con las hojas? ¿cuál es la diferencia de una tabla con una hoja de cálculo? Que la tabla le tengo que aplicar la respuesta y la hoja de cálculo también. ¿Que la qué? Que las hojas de cálculo, Ajá. mm, no sé, no sé, no me acuerdo. Ok, está bien, no hay problema. Yolanda. Pues bueno, yo diría de que para comenzar, Word es un procesador de texto y en relación a las tablas es menos avanzado que Excel, ¿verdad? Que ya tiene, eh, se dice que Excel es una hoja de cálculo y Sí, al mismo tiempo pues tiene de una manera más inteligente a través de opciones que se permiten hacer procedimientos más avanzados. sí, correcto. Vaya, pero el problema aquí, o más puntual, es el siguiente. Vaya, pero la diferencia más marcada para puntualizar es la siguiente, que nosotros en Word solo podemos, pues prácticamente llevar la información y ponerla ahí, pero no podemos calcularla, no podemos hacer cálculos. Mientras que en la hoja de cálculo, por eso se llama hoja de cálculo, toda esta información que ustedes tienen en la hoja o en la base de datos que tiene Jesse aquí en la primera hoja, todo eso lo pueden tener ustedes, por ejemplo, en Word podrían tener una parecida, pero allá no pueden hacer cálculos. Entonces, Word apareció con, digamos, las tablas cuando empezó, porque él fue primero, y empezó a poder visualizarse la información. Ahí aprendimos a poner los encabezados, digamos, a mostrar la información. Pero el objetivo de las tablas de Word es organizar la información. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, si ustedes presentan, por ejemplo, un documento, imagínense y no hicieran uso de las... Pónganse a pensar, imagínense ahorita, cierren los ojos ahí, imagínense. Que tendrían que ustedes presentar información, gracias Jessy, porque a mí no caso, y no usar las tablas. ¿Se imaginan cómo quedaría desordenada la información? Porque tendrían que quizás ir con la barra espaciadora, ir ubicando más o menos en columnas la información. Mientras que con las tablas, eso se vuelve fácil y rápido y ordenado. A todos nos gusta ver, por ejemplo, una tabla bien hecha con esa información porque nos parece visualmente mejor. Pero ¿qué es lo que pasa cuando nosotros presentamos la información desordenada? Perdemos el interés, ya no vemos nada, no queremos leer. Pero eso fue la idea de Word. Pero había un problema, no podíamos hacer cálculos ahí. Hasta la fecha se pueden implementar fórmulas en Word, pero son básicas, lo mucho pueden sumar o qué sé yo. Pero quien tiene todas las herramientas de una tabla convertida en hoja de cálculo es Excel. Entonces, ¿quién Excel empezó es con la Excel? matemática. ¿Cómo? Excel es la matemática. Excel es la matemática, por decirle así, de las tablas. Entonces, ¿quién empezó con las tablas? Es Word. ¿Quién identificó tablas, columnas, celdas, todo eso? Fue Word. Por eso ustedes tienen que manejar esos términos porque cuando vengan aquí a Excel ya no les cueste. ¿Con qué nos tenemos que dar duro, por decir aquí en Excel? Con los cálculos, aprender las fórmulas, aprender a hacer las funciones dentro de otras fórmulas, etc. Todas esas cosas es las que tenemos que ir aprendiendo. Entonces, para ir terminando, la segunda opción ya dijimos que nos va a servir en qué momento. Vámonos a la siguiente, por favor, a la tercera, perdón, Jessy. La tercera lo que va a hacer es que si nosotros tenemos una tabla y esa tabla ya tiene fórmulas, cuando hagamos uso de esta función nos va a copiar exactamente también la fórmula, cosa que es importante. ¿Por qué? Porque nosotros, si no tenemos cuidado, de repente se nos olvida el uso de las fórmulas. De hecho, a Jessy creo que le pasó con el ejercicio, ¿verdad? Que hizo el ejercicio y después nos había olvidado que tenía que hacer uso del cálculo ahí, porque Excel para eso es. Luego nos vamos a la cuarta opción,
Y en la cuarta opción lo que hace es que vean, agarra, dice opciones de pegado, transponer. ¿Qué entienden por transponer ustedes? Que nosotros lo tendríamos que arreglar. O que la información viene en una línea recta, no viene vertical. Ok. Ya yo veo la información, la veo. Sí, está bien. Pero vamos a ver qué dice Yolanda. Le soy sincera que esa opción no la he utilizado, pues no. Transponer es darle vuelta, por decir así. Entonces la información queda, ya sea como dijo Jesse, que nosotros podemos poner la información de forma vertical o de forma horizontal. Transponer es que si está vertical, la vamos a pasar a horizontal o viceversa. Entonces cuando nosotros hacemos ese copiado, podemos usar esas funciones y de alguna manera le podemos ir dando vuelta. Pero ojo, cuando nosotros hacemos uso de eso, después tenemos que darle formato, es lo que hemos estado hablando. ¿Se entiende hasta ahorita lo que hemos visto? Sí. Tarea. No. En las tablas. Estudiemos tablas, estudiemos conceptos. Muy bien, entonces si no hay preguntas, nos vamos a quedar hasta acá y nos vemos en la próxima clase. Estén pendientes también que por ahí les va a llegar ya lo que es la otra evaluación. Ingeniero, solo algo. También es de tomar en cuenta que si tenemos datos en la tabla anterior, se puede copiar toda la tabla del extremo superior izquierdo, donde está aquel, arriba de la primera. Hay como una pequeña pestaña. Exacto. También se Para puede no hacer estar ya. yendo a copiar fila por fila, dice usted. Digo yo, es otra opción, ¿verdad? Que hay Correcto. para que la conozca la niña Jess. ¿Cómo no? Ahí les voy a pasar, no se preocupen, si ahí les voy a pasar documentos y ustedes para que ustedes vayan aprendiendo todas esas cosas. Pero lo que me importa ahorita es que conozcan las cosas justamente básicas, porque de nada sirve que, por ejemplo, Jessy pueda copiar, pueda hacer esto, y a la hora de que le pregunten en la evaluación qué es una fila y una columna y muera, o le pregunten en la tabla. Son bromas. Nos vemos en la próxima clase entonces. Gracias. Ahí están pendientes del modo. Sí, está bien. Gracias. Bueno, un gusto. Buenos días.